tenemos, el gobierno anunció estado de excepción acotado en la macrozona sur. Esta decisión se toma tras no lograr el apoyo necesario para aprobar una reforma constitucional que permita el estado de excepción intermedio propuesto por el Ejecutivo. Para conversar sobre esto nos acompaña la ministra del Interior, Isquia Siches. Buenas noches, ministra, gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué llevó al gobierno de pasar de no se va a renovar el estado de excepción a, y lo cito textual, no queda otra alternativa? Bueno, hemos estado trabajando en distintas medidas, primero en un plan Buen Vivir, que dimos a conocer algunos elementos el día de ayer, pero también viendo qué ocurre en el territorio en torno a la seguridad de las rutas. Estamos comprometidos como gobierno por mantener tanto el libre tránsito como el necesario suministro y también la seguridad de las vías. Es por ello que después de conversar y discutir con nuestras bancadas, con los partidos de gobierno, llegamos a la respuesta de que era mejor utilizar los instrumentos que estaban disponibles en el Estado de Derecho y también entendiendo de que nuestro gobierno no es igual que el gobierno anterior y que podíamos establecer y utilizar estos instrumentos en este contexto. Ya, pero es el mismo instrumento utilizado por la administración del Ejecutivo, que cambia, más allá de que sea un gobierno de un color político distinto. Pero no es el mismo gobierno, no es el mismo gobierno y creo que eso es importante. Nuestro gobierno está comprometido con una agenda que no se ha desdibujado desde el inicio y desde nuestra llegada, que es avanzar en los problemas de fondo. Por una parte, ir a buscar y detener a aquellas personas que están en el crimen organizado, en la delincuencia, pero también y separar muy claramente lo que es una agenda en torno a nuestros pueblos originarios muy fuertemente establecida. Lo que no me queda claro es que ustedes lo sabían desde el día 1, no eran igual que el gobierno anterior, pero desde que el presidente Boric era candidato, dijo que no iba a aplicar la misma norma, regla o decreto y finalmente termina echándole mano a la misma herramienta. Si tenían claro que no eran el mismo gobierno desde el día 1, ¿por qué recién ahora? Primero porque esto va englobado en un plan que hemos estado liderando para poder implementar en la zona. Y lo segundo es que estamos muy comprometidos trabajando en nuestro plan Buen Vivir. Hay algunos temas como aristas de recuperar el territorio, poder trabajar en una agenda intersectorial en donde los distintos ministerios han podido mostrar cuál es la inversión que nos permite avanzar en esas tierras, pero también poder comprometer una agenda de mayor desarrollo, como por ejemplo Ministerio de Pueblos Indígenas y distintos compromisos que nos permitan avanzar fuertemente en una agenda. Pero ello también compromete lo que ha pasado estos meses. Nosotros entendemos muy claramente que el estado de excepción constitucional no es la solución para nada, ni para perseguir el crimen organizado, como tampoco para detener los enfrentamientos que hay en el territorio. Entonces, sin embargo, ministra, ceden y usted, por más que sea un estado de excepción acotado, es un estado de excepción. ¿Cómo puede esto no entenderse como una derrota ideológica del gobierno? Porque primero, se aferraron a la ideología. Cada partido, cada gobierno tiene su ideología propia y eso es respetable. Ustedes se aferraron a esa ideología y decidieron que iban a tomar un camino y no otro. ¿O es que acaso ahora han decidido tomar la decisión firme de gobernar con las herramientas que les confiere la ley y la Constitución? Primero, desde que llegamos al gobierno estamos comprometidos con utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho, pero quiero reiterar, esto, el estado de excepción constitucional, nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo. Y es por ello que no hemos desdibujado nuestra agenda de largo plazo. Trabajar en las medidas de fondo, tanto para restitución territorial, demandas indígenas, como también en paralelo, poder perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera y los distintos delitos que ocurren en el territorio son ejes que nosotros no hemos abandonado. Y por el contrario, el día de ayer, hoy día es algo que solamente nos permite hacer una labor preventiva de protección de las rutas. ¿Para qué? Para dos cosas fundamentales. Uno es que, evidentemente, para permitir el libre tránsito, pero el segundo, para llegar con más inversión social. ¿Qué ocurre en la Araucanía y en el Biobío? Ni siquiera puede llegar la inversión social y este es uno de los territorios donde más golpea la desigualdad y la pobreza. Pero vamos la pobreza más extrema. No podemos llegar con caminos, con inversión sanitaria, con inversión de cualquier tipo. El Estado no llega justamente porque las rutas no nos permiten llegar. Pero para llegar con nuestra política pública necesitamos asegurar las vías y eso estamos haciendo. El tema, disculpe ministra, no es que no se pueda llegar, ¿no?, con la política pública y con lo que usted ha descrito en este momento. El problema es que hay una situación de extrema violencia en la zona, que por supuesto no coincide con el inicio del gobierno de ustedes, sino que coincide con varios años, ¿no?, pero que se ha ido agudizando en el último tiempo. ¿Hay terrorismo en la zona y cómo esta medida puede ayudar a combatir ese terrorismo? Las
categorías jurídicas son evidentemente del Poder Judicial y hasta la fecha ninguna de las sanciones judiciales ha utilizado estos términos para poder objetivar. Desde nuestra perspectiva hay delitos comunes que deben ser perseguidos, como ocurren en muchas poblaciones de nuestro país, tanto atentados, robos, y lo hemos visto en los últimos años, han ido aumentando de forma importante. Y más que esas categorías, lo que importa es poder separar la paja del trigo y poder dedicar a justamente desmantelar las bandas, pero también no perder de vista que tenemos un problema histórico y centenario en los cuales los gobiernos nos han podido hacer cargo, y en eso estamos y seguimos igual de decididos que el primer día. Se asignan a los militares, por ejemplo, las rutas. ¿Qué pasa si efectivamente los militares presencian, pero no pueden actuar porque allí no fueron confinados geográficamente, donde se produzca un acto terrorista o un delito? ¿Qué pasa con ellos? Quedan en tierra de nadie. Y es comentado que ellos sienten que hay una cierta incerteza jurídica desde el punto de vista de cómo los acotan también. Lo hemos conversado tanto cuando analizamos los casi 6 meses que tuvieron en el estado de excepción constitucional, tanto con las Fuerzas Armadas como también con los propios carabineros. Y hay que entender que lo que nosotros estamos viendo, y es muy similar a lo que se hizo en el gobierno anterior, es una labor preventiva de protección de las rutas. Nosotros jamás esperamos que las Fuerzas Armadas ingresen a las comunidades ni se hagan cargo de ninguno de los problemas de fondo que hay en la Araucanía y Biobío, porque no son para ellos, y ellos tampoco esperan tener enfrentamientos con civiles. Evidentemente, si son directamente atacados, tienen que responder, pero la labor que esperamos para las Fuerzas Armadas es una labor preventiva, tal como la cual se espera de carabineros. Tampoco vamos a detener a las bandas con carabineros de civiles. Para eso se requiere inteligencia, Ministerio Público y la Policía de Investigaciones para esclarecer cuáles son los roles y poder encontrar, no en flagrancia, porque ningún delito se puede detener de esta magnitud en flagrancia, sino obviamente fortaleciendo las capacidades de inteligencia. Sí, ministra, entendiendo eso y entendiendo el rol que usted ha escrito para las Fuerzas Armadas y para Carabineros, ¿quién le va a dar la paz en la zona a las personas que quieren vivir en paz en ese lugar? ¿Quién les va a entregar esa paz? ¿Quién va a evitar que, por ejemplo, el día de hoy votaran para cortar un camino, un árbol, y ese árbol terminara impactando a una familia? Bueno, y eso por contar algo mínimo, ¿no? Porque ya hemos visto quema de camiones y una serie de hechos que efectivamente son excesivamente violentos para la población. De todas maneras, primero clarificar y reiterar que nuestro gobierno está comprometido con resolver los problemas de fondo, y eso requiere, en el caso de los delincuentes que están haciendo estas acciones violentas en el territorio, justamente investigar y esclarecer aquellas bandas. Como lo dije, ninguno de estos atentados se van a detener en flagrancia. Es la organización de las distintas entidades y las capacidades que tiene el Estado, tanto Fiscalía, el Ministerio Público, aduanas, servicios de impuestos internos, por ejemplo, para materias del robo de madera. Es por ello que nuestro gobierno y particularmente nuestro ministerio ya ha configurado una mesa para poder enfrentar el crimen organizado, y también nos hemos reunido nuestro subsecretario con los fiscales de la zona para poder fortalecer las capacidades y ir a detener a las personas. Cuando uno conversa con las autoridades locales, todos te dicen: yo sé quiénes son, dónde están, esto lo han hecho, pero entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que hay que hacer. Eso no lo vamos a detener ni con militares ni solamente con carabineros en las rutas. Había una fórmula alternativa que se estuvo discutiendo prácticamente durante 10 días y finalmente el gobierno opta por enviar este decreto a la Contraloría. Ya hubo toma de razón, publicado en el Diario Oficial. Le pregunto derechamente si el Partido Comunista le dobló la mano al gobierno porque le negó los votos a ese proyecto. Para nada. Se ha intentado establecer esta suerte de relato por parte de los medios de comunicación, pero quiero ser muy clara. Es el presidente del Partido Comunista el que lo dijo, no es los medios de comunicación inventando una declaración. De que ellos quisieron ellos no querían a los militares en la zona y por lo tanto... Yo creo que nadie quiere a los militares en la zona. El gobierno tampoco quiere a los militares en la zona. Es otra discusión, pero el Partido Comunista lo dejó claro en el día de ayer. Es un consenso, el problema es si se necesitan o no, ¿no? Quiero ser muy clara, es un consenso dentro de nuestro gobierno, incluyendo al gobierno en su totalidad. Nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para el control del orden público ni los civiles, pero entendemos que son instrumentos necesarios. Pero quiero ser muy clara, el gobierno siempre tuvo sobre la mesa dos posturas: o poder avanzar en un proyecto especial para esto, o
usar el estado de excepción constitucional. Pensamos como gobierno, como ejecutivo, ¿Por qué no tuvo los votos? Inicialmente que era mucho más favorable o que al Parlamento le iba a caer mucho más amigable avanzar en un estado particular. Cuando conversamos con nuestra fuerza de gobierno y con nuestras bancadas nos dimos cuenta que ellos mismos dijeron, ¿para qué vamos a innovar si estamos muy próximos a una nueva constitución? ¿Quiénes dijeron eso? Perdón, porque el Partido Socialista, el PPD, transversal. el Socialismo Democrático dijo que se iba a alinear con el gobierno en cualquiera de las decisiones que tomara, pero que tomara luego una decisión, y de hecho se generó un roce muy marcado entre los socialistas y comunistas. Tal como usted señala, y quiero agradecer, porque en general todos los partidos políticos se han puesto detrás del gobierno, y el día de ayer yo hice este anuncio con todos los partidos de gobierno detrás mío, apoyando una decisión que no es sencilla, pero también reiterar que yo personalmente estuve en las conversaciones con los distintos partidos políticos, y ahí siempre estuvieron las dos posturas sobre la mesa. Y cuando se planteó esta idea de innovar en un nuevo proyecto, muchos señalaron, estaríamos muy cómodos y también apoyaríamos al gobierno en poder avanzar en el estado de excepción habitual, siendo que tomáramos todos los resguardos para no producir enfrentamientos. Nadie quiere, y particularmente nuestro gobierno, no quiere un enfrentamiento, no quiere muertas de civiles, no quiere ser el gobierno en que un militar mata a algún comunero. Es lo que nos preocupa, y justamente estamos tomando todas las medidas y también transparentando a la ciudadanía que está en sus casas. Usted dijo, esto ministra, no va a resolver el problema de fondo, y nuestra idea es prevenir y proteger las rutas para mantener el funcionamiento de las ciudades. Y en paralelo estamos trabajando en otras medidas que se van a hacer cargo de los problemas de fondo. Ahora, ministra, no es sencillo ni rápido. No, nadie ha dicho que sea sencillo y rápido. Lo que pasa es que la urgencia de las comunidades que viven en la zona sí apremia, ¿no? Sí apremia, y por eso yo entiendo que ustedes acaban de tomar esta medida. Usted hace poco acaba de decir, nadie quiere a los militares en ese lugar. Me imagino que se refiere al gobierno, porque hay muchos sectores que sí quieren la presencia militar en la zona, que la han sostenido. Solo le cito al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, ¿no?, quien hoy día ha dicho que ustedes han perdido el tiempo, básicamente. Pero si y que por fin se ha decretado en esas declaraciones, todos entienden que esto no lo soluciona. Tuvimos a los militares hace muy poco, 6 meses, y nada se resolvió. Nada se resolvió. Nada se resolvió. Nada, no estuvo nada mejor. Bajaron un poco los incidentes, pero eso todo sigue igual. Porque pero no ministra, perdón, usted me dice, bajaron un poco los incidentes, y eso no es precisamente lo que se está buscando, es el resultado que se busca con los militares en la zona. Usted sabe, yo soy médico, esto es como tratar el síntoma, no la enfermedad. Y podemos estar tratando síntomas, pero creo que cuando uno profundiza y lo puede hablar con el gobernador de la Araucanía, Biobío, que francamente han sido muy golpeados, y empatizamos con la ciudadanía, y por eso tomamos esta medida. Pero también entendemos, y creo que cualquier persona del territorio que uno conversa de ello, es que esto tampoco soluciona. Permite resguardar las rutas, es una medida transitoria que puede colaborar a, primero, la sensación de seguridad, y segundo, por ejemplo, proteger las rutas también para llegar con otras medidas, para llegar con más Estado. Pero en nada soluciona. El crimen organizado y las bandas se persiguen con inteligencia, con el Ministerio Público, con investigaciones efectivas. Y para eso necesitamos más capacidad, por ejemplo, para que la PDI pueda recibir y ir a investigar en los distintos delitos. Ministra, hemos conversado con la Fiscalía, a veces hay mucho retraso. ¿Por qué? Porque no tienen vehículos blindados, no tienen las capacidades, y nosotros como gobierno nos estamos haciendo cargo de dotar de esas capacidades, contar con vehículos blindados para la PDI para poder recibir información, buscar y organizar las distintas capacidades, y eso no estaba sobre la mesa cuando llegamos. ¿Cómo se hace cargo usted, como ministra del Interior, de las amenazas directas del líder y fundador de la Coordinadora Arauco Mayeco y también del movimiento de resistencia mapuche Lafkenche respecto al desplazamiento de militares de la zona? Bueno, son declaraciones que no es la primera vez que ocurren, han ocurrido de forma reiterada en el tiempo, hay distintas acciones que se han hecho en contra de ello y tampoco hemos obtenido resultados. Es por ello que nuestro gobierno, tal como lo he reiterado, está trabajando en ir a buscar el origen de los problemas, esclarecer y separar muy claramente lo que son legítimas demandas de nuestros pueblos indígenas, particularmente del pueblo mapuche, de lo que es crimen organizado, acciones de violencia y delincuencia común que ocurre en la Araucanía, en el Biobío, como ocurre en muchas de nuestras poblaciones y que requieren un manejo integral por parte de nuestras policías de investigaciones y carabineros. Ministra, ¿qué rol va a tomar el presidente Gabriel Boric en esta materia? ¿Un rol activo?
¿Usted se refiere en relación al estado de excepción? Sí. Bueno, yo soy la ministra del Interior y me inseguridad. compete dedicarme a la seguridad. El día de ayer hemos anunciado esta medida, es una medida extraordinaria que esperamos que ojalá no tenga que ser requerida por tanto tiempo, pero también entendemos que este es un problema complejo y quiero ser muy clara con la gente que está en sus hogares. Es un problema de tal complejidad que hay países que se han demorado 15, 20 años en resolverlos en materia de fondo. Y eso es parte, por lo menos, un recorrido y una ruta clara que hoy día queremos iniciar con nuestro gobierno. Antes de terminar, ministra, esta tarde el Partido Republicano anunció una acusación constitucional en su contra, argumentando que ha comprometido usted gravemente el honor y la seguridad de la nación por infringir la Constitución y las leyes y por haberlas dejado sin ejecución. ¿Qué tiene que decir? Primero espero conocer el texto, porque me llama la atención que parlamentarios presenten algo de esta magnitud sin haber presentado el texto, haciendo solo un anuncio comunicacional y tampoco señalando claramente cuáles son las infracciones que he cometido como ministra del Interior. Más allá de eso, creo que a la ciudadanía no le importan las peleas políticas, le importa realmente hacernos cargo de la seguridad y es en lo que hemos estado trabajando y este jueves vamos a estar mostrando una agenda para poder disminuir la capacidad de fuego en nuestras calles. Creo que es lo que sí me preocupa a la ciudadanía. Desde las calles. Recuperar armas desde las calles, pero vamos a ir más allá y esperamos que este jueves el apoyo de la ciudadanía en menor circulación y poder de fuego en las manos de civiles sea algo que sea respaldado transversalmente. Perfecto. ¿Cómo evalúa brevemente su gestión? ¿Ha pensado en renunciar en este tiempo que ha sido un periodo difícil? Ha sido un periodo difícil, pero siempre supe que el Ministerio de Interior en este momento, con problema migratorio, con el problema de la Araucanía, con el problema de la delincuencia, saliendo en una crisis económica tremenda, iba a ser difícil. Nunca he sido una mujer que no se enfrenta a desafíos complejos. Me tocó dirigir el colegio médico en un momento donde la pandemia estaba en su peor momento y llamamos a acuerdos transversales para poder avanzar. Me tocó sumarme a la campaña del presidente Boric en segunda vuelta en un momento donde pensábamos que íbamos a perder y lo enfrenté con tenacidad pero también con mucho compromiso y soy parte de este gobierno justamente con ese compromiso. Soy mujer y madre y espero que construyamos un Chile más seguro y espero hacerlo con todos los sectores. Ministra del Interior, Isquia Siche, conversando en vivo con nosotros esta noche en Mega Noticias Prime. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Hacemos pausa, volvemos de inmediato.